Tenemos a nuestra invitada vía Skype, ella es pediatra y se llama Mónica Basaldúa. Mi querida Mónica, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola, muy buenos días. ¿Cómo están todos por allá? Muy agradecidos por que nos brindes esta entrevista, Mónica. Yo creo que es un tema pues muy recurrente y muy importante, por supuesto, para quienes somos padres de familia. Este tema del COVID-19, cómo tratarlo con los menores de edad, con los pequeños del hogar, que por supuesto también están preocupados, también les afecta, también les puede causar cierta ansiedad y miedo. ¿Qué nos recomiendas? Pues yo creo que aquí hay dos cosas importantes que tenemos que hacer. Uno, proteger la salud de los niños y dos, proteger las emociones de los niños. Y empezando por la primera parte, yo consideraría en cuanto a la protección de salud, afortunadamente los casos reportados en niños son leves. Afortunadamente no ha habido casos reportados de muertes en menores de 9 años y los casos, por ejemplo, en recién nacidos han pasado, aunque se ha podido corroborar la existencia del virus en su organismo, han estado prácticamente asintomáticos. Entonces, por ahí es bien importante porque nosotros le transmitimos las emociones a los niños. Entonces, Así es. cuando los papis les expliquen la situación del coronavirus, lo más importante es que ellos estén lo más tranquilos posibles y que entiendan cómo es que funciona el virus, porque decían mis maestros que la mejor manera que tienes de saber si entendiste algo completamente bien es podérselo explicar a tu abuela o a un niño. Es decir, tenemos que explicarles a los niños con palabras claras y sencillas, con no palabras de más, no información de más, no información extra que ellos no nos estén solicitando y sobre todo, aparte de mantenerlos en casa con las actividades que se vayan dando durante el día, uno, enseñarles a lavarse bien las manos en cualquier ocasión del día, antes de comer, después de estar con las mascotas, después de estar en contacto con alguno de sus hermanos, con mamá o con papá, antes de hacer de comer, hay que estarles de alguna Reforzando. u otra manera. Exacto, enseñándoles la rutina de lavarse las manos, así como en caso de tener sintomatología respiratoria, enseñarles cómo hay que estornudar, cómo hay que toser, En el cómo codo. es que hay que utilizar exactamente, cómo es que hay que utilizar, por ejemplo, un pañuelo. En caso de que lo tengamos que utilizar, recuerden que tosemos de esta manera y se dobla hacia el centro la parte que estuvo en contacto con nuestra boca. Igual, en caso de que tengamos que Mónica, utilizar ¿nos una puedes mascarilla, mostrar nuevamente cómo debemos utilizarlo? Por favor. en caso de que tengamos que utilizar un pañuelo, lo ponemos sobre nuestra boca, ¿Sí? estornudamos, tosemos o nos limpiamos y tenemos que resbalarlo sobre nuestra cara y la parte que estuvo en contacto con nuestra cara debe de ir doblada hacia el centro, Claro. porque si queda hacia afuera, como sabemos, el virus se contagia por el contacto de las gotitas. Ujú. Entonces, pues de nada sirve que hayamos utilizado el pañuelo y una vez que ya lo utilizamos debe desecharse de manera inmediata. De acuerdo. Igual, en caso de que tengamos que usar un cubrebocas, que ya sabemos cuáles son las únicas personas que tienen que usar un cubrebocas, son aquellas que tengan sintomatología respiratoria o que estén a cargo de alguien enfermo. El cubrebocas tiene un pequeño alambrito en la parte superior, ese se ¿Sí? coloca sobre la nariz y se pone sobre las orejitas. Y de preferencia no más de 2 o 3 horas. En cuanto se quita el cubrebocas, de la misma manera tiene que doblarse de esta manera, quedar hacia adentro la parte que estuvo en contacto con nosotros y Desecharse. desecharse. ¿El Entonces, cubrebocas, son cosas, Mónica, se utiliza únicamente una sola vez y se desecha? así es. No se debe de utilizar al día siguiente o por más tiempo, ¿verdad? No es Para nada, adecuado. porque al contrario, nos sirve como, si hacemos eso, nos sirve como un fomite para ir transmitiendo la enfermedad a donde quiera que vayamos. Bien, es Y importantísimo que los niños aprendan a utilizar, como tú bien dices, ¿no? Desde aprender a lavarse bien las manos, el tiempo necesario, ¿verdad? Que realmente es efectivo para que el jabón penetre en uñas, entre los dedos, por supuesto, y que se haga un adecuado sistema de limpieza. Y como tú bien dices, exacto. el pañuelo, el cubrebocas, que también es importante.
Ahora yo te quiero preguntar, Exacto. ¿las características del COVID-19 son diferentes en los niños? Hay algunas pequeñas diferencias, en realidad se comporta uno de manera más benigna y dos, los síntomas reportados en los niños que han tenido COVID-19 han incluido un poco de diarrea, un poco de malestar estomacal y Mm, nada más. Lo que es importante es que aquellos niños que tengan alguna enfermedad aparte, aquellos niños que tengan enfermedades cardíacas, respiratorias, alguna enfermedad que inmunodeprima su sistema, por ejemplo, como cáncer o enfermedades del sistema inmunológico, con ellos debemos de tener todavía más cuidado, porque en ellos, aparte de infectarse de COVID-19, se pueden sobreagregar algunas otras infecciones virales, como citomegalovirus, virus esencial respiratorio, influenza, en que de hecho esta temporada es temporada de todas esas enfermedades, entonces hay que tener muchísima precaución, aunque afortunadamente en la mayoría de los niños esto pasa como una enfermedad leve. Sin embargo, no hay que, digamos, que tomarlo a la ligera, ya que estos niños o la mayoría de los niños pueden ser portadores. Es por esa razón que se recomienda que permanezcan en casa. definitivamente. Y bueno, entonces tú recomiendas, Mónica, que se les hable de manera coloquial, que se les explique qué es el COVID-19 en términos que ellos puedan entenderlo, pero sin transmitirles miedo ni transmitirles pues emociones Exactamente. negativas. Exactamente, que es un bichito con el que hay que cuidarnos, que se elimina si nos lavamos las manos, que no tiene nada de malo aquellas personas que adquieren el virus, ni que los chinos son malos porque tienen el virus, que son situaciones que se han dado y no solamente Sí, en sí, niños, sí, sino también en personas adultas, de acuerdo. porque es bien importante reportar exactamente que tenemos que criar niños saludables, tanto física como emocionalmente. Entonces hay que hablarles con el mayor cuidado del mundo y también es importante que tengan la rutina que normalmente tienen para ir a la escuela, para que cuando regresan a la escuela no se complique demasiado, es decir, levantarlos a la misma hora. Hay algunas escuelas que están mandando las actividades para realizar en casa, las actividades que normalmente se realizan en la escuela Así es, en y línea. exactamente, y incluirlos en las actividades del hogar, en las cuales incluyen limpiar las superficies que normalmente se usan con alguna solución desinfectante, pues el resto de las actividades en casa para que esta situación de cuarentena nos ayude tanto a adultos como para los niños. De acuerdo. Y bueno, pues establecer una convivencia sana, ¿no? Como ya lo hemos venido comentando. Limpiar, por ejemplo, los contactos de la luz, esa puede ser buena actividad. O que nos ayuden también, digo, en temas que ellos puedan, obviamente, y en los cuales no corran riesgos, a lo mejor a preparar algo de comer, ¿no? Cosas como repito, que no impliquen ningún riesgo para los menores de edad. Exactamente. Y evidentemente en caso de que inicien con cualquier sintomatología como tos, fiebre o dificultad para respirar, pues habemos muchos especialistas y subespecialistas que estamos al pendiente y estamos primero en una videollamada para valorar si es necesario que el niño acuda al hospital y tampoco se exponga de manera innecesaria a este virus. Moni, yo te quiero preguntar algo, digo, en el caso, y sabemos que hay casos, muchos casos en los cuales los niños pues tienen manera de salir al patio, de salir a alguna terraza o algún espacio también a jugar, ¿no? ¿Qué medidas debemos de tomar nosotros como padres de familia? Medidas de higiene, me estoy refiriendo, ¿no? Con sus zapatos, por ejemplo, con su ropa. ¿Recomiendas también que dejen los zapatos afuera de casa o que la ropa que utilizaron se lave de inmediato? ¿Qué nos puedes decir al respecto? Lo más importante es lavado antes de salir al patio, de preferencia que sea un patio en el que solamente ellos pueden convivir, que no sea un patio, por ejemplo, de los departamentos en donde hay juegos comunes. Ese tal vez no sería tan recomendable, al menos que se pudiera corroborar que se tienen las medidas de higiene necesarias. Pero lavado de antes y después de jugar, si se pueden desinfectar las áreas de juego, las superficies lisas de juego, por Ujú. ejemplo, de resbaladillas, si tienen alguna resbaladilla en casa, sería preferible que lo hicieran. Y
sí dejar los zapatos con los que se jugaron en el patio y de preferencia lavar la ropa lo antes posible, no almacenar mucha ropa sucia porque pues sabemos que el virus puede sobrevivir en superficies entre Sí, 2 y 4 días. Entonces es importante disminuir los riesgos. También es muy importante que aquellas mamás que puedan estar amamantando, porque ahorita pues tal vez estamos hablando de niños de edad preescolar en adelante, también tenemos que pensar en los niños que están lactando. de acuerdo. Es Los importante bebés. exactamente recordarle a las madres que amamantan que la única regla que ellas no deben de seguir es la de toser con el codo, porque cuando tosemos con el codo, precisamente todos los bichos se van hacia la parte de abajo, a donde está el bebé siendo amamantado. Entonces, ellas sí o sí tienen que utilizar siempre un pañuelo para estornudar y evitar contagiar al bebé. Las madres que están lactando, ¿verdad? Esa recomendación es para ellas, Exactamente. por supuesto. Y también recomendarles que la lactancia materna no se suspende aunque tengan síntomas respiratorios. La única, digamos que solamente en el caso de que haya mamás confirmadas con coronavirus, tampoco se suspende la lactancia materna. En este caso, solo se recomienda que se extraiga la leche y Ujú. que un cuidador cercano a mamá sea quien le administre la leche. Entonces, es bien importante recordar que en estos momentos que no tenemos un tratamiento en específico, es bien importante recordarle a todas las madres que la lactancia materna disminuye las posibilidades de enfermedades pulmonares en un 70% de los casos. Entonces, no hay que suspender la lactancia materna durante este periodo, aunque las madres puedan llegar a tener síntomas respiratorios, solo se deben de llevar a cabo las medidas de higiene necesarias. Bien, Mónica, te agradecemos mucho, de verdad, de sumo interés, toda la información que nos has compartido a lo largo de esta entrevista. Y bueno, pues nos veremos pronto también. También a ti te lo digo, porque Claro que sí. esto va a pasar. Mientras tanto, a tomar medidas. Así es. Cuídense mucho. Gracias. Igualmente, Mónica, muchas gracias.